¿Te ha pasado que de repente sientes mareo o inestabilidad al caminar? Tal vez piensas que es normal con la edad, pero ¿y si te dijera que algunos alimentos podrían estar afectando tu equilibrio sin que lo sepas? Algunos de ellos los consumes a diario y el número 11 te va a sorprender. Quédate hasta el final porque te daré un consejo clave para evitar este problema. Mantener el equilibrio no solo depende de la edad, sino de lo que comes. Algunos alimentos afectan tu sistema nervioso, tu circulación y hasta tu oído interno, haciendo que sientas mareos, vértigo o pérdida de estabilidad. Hoy te revelaré 11 de ellos y al final te diré cómo revertir sus efectos. Y te advierto, algunos de estos alimentos parecen inofensivos, pero pueden estar debilitando tu cuerpo sin que te des cuenta. Vamos con el primero. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Si ya lo hiciste, ok, continuemos. Primero, azúcar refinada. Si sueles endulzar tu café o tomar refrescos, escucha esto. El azúcar refinada provoca picos de glucosa en la sangre, lo que puede causar mareos repentinos y afectar la función de tus nervios. Pero aquí no acaba el problema. Hay otro alimento que combinado con el azúcar puede empeorar aún más la situación. Y lo más increíble es que muchas personas lo toman a diario. Segundo, el alcohol. Es obvio que el alcohol afecta el equilibrio en el momento, pero ¿sabías que con el tiempo también daña tu sistema nervioso? Y lo peor, incluso una pequeña cantidad puede hacerte sentir inestable si pasas de los 60 años. Pero hay algo más peligroso que el alcohol y lo encuentras en muchos embutidos y carnes procesadas. Ese es el número 3, embutidos y carnes procesadas. Estos alimentos están llenos de sodio y conservantes que endurecen las arterias y reducen el flujo sanguíneo al cerebro. El resultado: mareos e inestabilidad. Pero espera, porque el siguiente alimento es algo que muchas personas consideran un hábito saludable y en exceso puede volverse un problema. Cuarto, café en exceso. ¿Te encanta el café? Ojo con esto, consumir demasiado café puede deshidratarte y afectar tu presión arterial, causando mareos y vértigos. Si notas que al tomarlo te sientes inestable, quizás sea momento de reducir la cantidad. Pero si piensas que el café es el único culpable, prepárate, porque hay un ingrediente que muchos agregan sin saber que también afecta el equilibrio. Quinto, sal en exceso. El exceso de sal no solo sube la presión arterial, también puede alterar la cantidad de líquido en el oído, afectando la parte interna, que es clave para mantener el equilibrio. Esto puede hacer que sientas vértigo de la nada, tinnitus o pérdida de equilibrio. Pero si crees que la sal es peligrosa, espera a ver el siguiente alimento, porque lo consumen millones de personas pensando que es más saludable que el azúcar. Y puede ser peor. Sexto, edulcorantes artificiales. Muchos cambian el azúcar por edulcorantes artificiales sin saber que algunos, como el aspartamo, pueden afectar el sistema nervioso y causar mareos. Pero no es solo lo que bebes, también lo que comes. Y el siguiente alimento está en casi todo lo ultraprocesado. Séptimo, alimentos ultraprocesados. Snacks, galletas, pan industrial, comidas rápidas. Todos estos alimentos contienen aditivos que pueden inflamar el cerebro y afectar tu coordinación. Pero si crees que lo peor son los ultraprocesados, espera a ver el siguiente alimento, porque es algo que muchas personas consumen sin pensar que afecta la oxigenación del cerebro. Octavo, fritos y grasas trans. Las grasas trans no solo suben el colesterol, también afectan la oxigenación del cerebro, lo que te puede hacer sentir aturdido o mareado sin razón aparente. Pero hay otro alimento que pocos relacionan con la pérdida de equilibrio, y lo más sorprendente es que puede afectar el oído interno. Nuestro noveno alimento son los lácteos en exceso.
Los lácteos pueden causar inflamación en el oído interno en algunas personas, afectando directamente su estabilidad. Si sientes mareos después de consumirlos, prueba a reducir su consumo. 10. Harinas refinadas. Si sueles comer pan blanco, galletas o pastas refinadas con demasiada frecuencia, escucha esto. Estos alimentos pueden causar inflamación en el cuerpo y afectar la circulación sanguínea, lo que disminuye el flujo de oxígeno al cerebro. Puede generar mareos o pérdida de equilibrio. Y llegamos al último, el más inesperado de todos, un alimento que parece inofensivo, pero que en exceso podría estar afectando tu equilibrio más de lo que imaginas. Y 11, soja y productos derivados en exceso. Aunque la soja o soya tiene beneficios, en algunas personas puede interferir con la absorción de minerales clave, como el magnesio y el calcio, esenciales para la función muscular y la estabilidad postural. Entonces, si estos alimentos afectan el equilibrio, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Te lo cuento ahora mismo. Azúcar refinada. Evita los picos de glucosa consumiendo carbohidratos complejos y fibra. Alcohol. Reduce su consumo y mantente hidratado para minimizar sus efectos en el equilibrio. Embutidos y carnes procesadas. Opta por proteínas frescas y reduce el sodio en tu dieta. Café en exceso. No más de 2 tazas al día y acompáñalo con suficiente agua. Sal en exceso. Usa especias naturales para dar sabor sin afectar tu presión arterial. Edulcorantes artificiales. Si sientes mareos, prueba miel o stevia natural en su lugar. Ultraprocesados. Prefiere alimentos frescos y naturales para evitar aditivos dañinos. Fritos y grasas trans. Cámbialos por grasas saludables como el aguacate y frutos secos. Lácteos en exceso. Si notas mareos, prueba alternativas como la leche de almendras o coco. Harinas refinadas. Reduce las harinas refinadas y opta por opciones integrales para mejorar la circulación. Soja en exceso. Si consumes soja, equilibra con alimentos ricos en calcio y magnesio. Recuerda, lo que comes impacta directamente en tu bienestar. Si últimamente sientes mareos, inestabilidad o pérdida de equilibrio, revisa tu alimentación y prueba estos cambios. Tu cuerpo te lo agradecerá. ¿Cuál de estos alimentos te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.